Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial a nuestros seguidores en esta alianza que tenemos para que ustedes conozcan a los candidatos a la Asamblea Departamental, a los consejos municipales, las alcaldías y la gobernación de Caldas. Como siempre, invitados muy especiales, elija bien en estas elecciones del año 2023. Lea pues, Infolibre, Voces de la Región, Habla Manizales. Todos nuestros seguidores deben conocer a los candidatos y hoy tenemos a alguien que ha hecho muchas cosas desde lo público, pero queremos que ustedes lo conozcan. Candidato a la Asamblea Departamental. Él es el ingeniero Luis Alberto Giraldo. Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido y primero que todo agradecerle por aceptar esta invitación. Profe Julio, me da mucha alegría estar aquí. Esta alianza de medios me parece muy especial y esa tarea de informar a los caldenses para que tengan de dónde escoger, para que puedan hacer el deber democrático de participar en las elecciones y de votar y lo hagan con conciencia. Les agradezco a esta alianza de medios y le agradezco a este profe por esta entrevista. No, a usted, hombre, ingeniero. Vamos a hablar, no vamos a ser como tan acartonados, es una entrevista, un diálogo más bien. ¿Quién es Luis Alberto Giraldo? Empecemos por ahí. Bueno, Luis Alberto Giraldo Fernández es un joven que ha vivido en el municipio de Marquetalia. Nací en Cali porque mi mamá era costeña de Vallasolano, Chocó, y le doy un saludo muy especial a mi mamá Gladys y a mi papá Luis Ángel de Marquetalia. Fui a vivir a Marquetalia con ellos desde muy chiquito, desde 2 meses de edad. De toda la vida. Prácticamente nací en otra parte, pero he vivido en Marquetalia. Soy marquetón. Hay un amigo, un compañero suyo que se llamaba Herman Correa, nos lo quitó el COVID. Claro. Y Herman Correa decía, los marquetones nacemos donde nos da la gana. Entonces soy marquetón, soy de ese pueblo tan entrañable que queda en el oriente de Caldas, un Marquetalia que es distinto al Marquetalia de las guerrillas, esa es otra historia, un Marquetalia que es hermoso, que hace parte del oriente de Caldas, un Marquetalia de clima medio, sí señor, en las estribaciones orientales de la cordillera central, hacia el río Magdalena, detrás del Nevado del Ruiz, cuando estamos en Manizales, detrás del Nevado del Ruiz, por allá queda Marquetalia, cerca del oriente de Caldas, con los municipios vecinos de Manzanares. Bueno, por allá me crié, una persona que se hizo a pulso. Tuve que, con un esfuerzo muy grande, llegar a Manizales para estudiar. Si no hubiera sido por una beca que me dio la Universidad Nacional, no hubiera podido estudiar ingeniería civil. La estudié aquí en la sede de Manizales y después pude ser, como ingeniero civil, un profesional que la gente de Marquetalia reconoció como un profesional servicial, cercano, que pude ser alcalde, ingeniero en obras de infraestructura, trabajé en la gobernación y eso me ha permitido tener una cercanía con las comunidades del departamento de Caldas. Luis Alberto, vamos a hablar y a irnos un poco, después de conocer brevemente quién es Luis Alberto Giraldo, cómo llega a esto de la política, cómo arrancó, ese bichito, cómo fue, quién lo picó. Es muy especial y se los voy a contar honestamente. Yo no creí que yo podría estudiar en la universidad. Yo no tenía acceso a recursos económicos, mi familia no era de capacidad económica. Y pues nada, yo creo que las personas que en Marquetalia nos graduábamos para el año 95 eran bachilleres por ahí del grupo de 120 personas y solo 3 o 4 iban a la universidad. Los que tenían con qué o los que tenían familia en las ciudades. A mí se me permitió estudiar porque llegó un formulario de la Universidad Nacional que en esa época se decía préstamo beca a municipios pobres de Colombia. Y era una beca donde si yo pasaba los exámenes de admisión de la Universidad Nacional, que es una entidad del Estado, entonces yo podría hacer mi carrera. Como estudié mi carrera becado, lo hice como con un sentimiento de gratitud por el Estado, por el gobierno. Además, lo que se hace con esfuerzo, como que se valora mucho. Mucho, inmensamente. Y pues yo me sentía feliz en la Universidad Nacional, con gente de todo Colombia, viviendo en Manizales, aprendiendo una carrera que era la que yo soñaba, porque yo quería ser ingeniero o arquitecto. Y cuando pude, profe, llegar a la Universidad Nacional, cada que me pedían que hiciera un trabajo para la universidad, diseñar un acueducto, un alcantarillado, medir una vía, yo me iba para Marquetalia y lo hacía para una vereda de Marquetalia o para una calle de Marquetalia. O sea, no era simplemente una maquetica y no, conociendo su territorio. Buscando que sirviera y aprendiendo y ayudándole al municipio. Cuando terminé la carrera, quedé agradecido con el Estado, con el gobierno, porque me dio una beca. Los trabajos que hice, el trabajo de grado se llamaba Inventario del Estado de Daño de Carreteras Destapadas y me dieron una mención meritoria.
Y en la letra chiquita del contrato del préstamo beca decía que si uno tenía mención meritoria, le condonaban toda la plata que le habían prestado. Entonces, cuando terminé la carrera, yo hice una carrera gracias al Estado. Yo dije, yo quiero ser servidor público. Yo quiero que el gobierno le dé este servicio a muchos otros jóvenes del país. Yo quiero trabajar para mi municipio y quiero trabajar para la gente. Y siempre lo dije en la carrera y cuando terminé lo dije más. Entonces llegué a Marquetalia, me nombraron secretario de planeación. En una época donde estaba terminando la alcaldía, una señora muy importante para nuestro municipio que falleció en manos de la guerrilla, doña Rubiela Hoyos de Pineda, pero ella me dio la oportunidad de hacer mi tesis. Después Hugo Hernán González, un alcalde del municipio, me llevó como secretario de Planeación y Obras Públicas, primera vez que un ingeniero ocupaba esa cartera en el pueblo, y me conecté mucho con la gente, con ganas de servir, de ayudar, de servir, de ayudar, y eso es lo que me conecta con la política. Como dicen mis hijas Camila y Juliana, Camilita y Juliana dicen que mi papá es político. Me dijo, ay, no le da pena decir que es político. No, porque político es el que le sirve a la gente. Entonces, el verdadero político es un servidor público. El otro, el que hace las cosas mal hechas, el que se roba la platica o el que hace cosas indelicadas, es un politiquero. El politiquero. Entonces, a mí me gusta ser político, no politiquero, pero sobre todo me gusta ser servidor público. La política es el arte de servir. Y aquí estamos conociendo un poco a Luis Alberto Giraldo Fernández, que aspira a la Asamblea Departamental. Ya conocemos un poquitico de esa parte como personal. Llega entonces como secretario de Planeación, empieza a servirle a su municipio. ¿Y cómo llega luego a la alcaldía de Marquetalia? Pues así como de natural, como cuando uno está en una vereda, haciendo una obra, explicándole a las personas. Luis, ¿vos por qué no te lanzás? Váyase de alcalde, hombre. Y yo, sí, ¿eso cómo se hace? No, vea, hombre Luis, vaya, busque a los líderes de las veredas, y a los líderes y a los comerciantes del pueblo, que son también líderes y voceros de la comunidad, dígales que usted quiere ser alcalde y explíqueles que usted quiere ser alcalde porque usted sabe servir, porque nos ha ayudado, y cuando nos pregunten a nosotros los campesinos que si es verdad, vamos a decir que sí, que usted sí nos sirve. Entonces... O sea, que fue el mismo pueblo y los campesinos diciendo, metete, sí, tal cual. Y yo tenía 23 años, profe. 23. Peladito, pues tan chiquito, que logré ser alcalde y la primera dama era mi mamá. ¿En serio? No, en serio. Y doña Gladys, una mujer humilde, de casa, no es profesional, me dijo, ¿y yo qué voy a hacer? Yo, mamá, ayúdeme usted a atender los adultos mayores y los jóvenes y los niños con ese sentido social que usted sabe hacer, porque ella estaba en las Damas Grises, que es una organización que tiene mucha cercanía con las comunidades, y yo me encargo de la parte técnica, administrativa, y conseguimos unos muchachos de Marquetalia, casi todos de mi edad. Sí. Decía un artículo del periódico El Tiempo, a Marquetalia lo gobierna un niño y tiene un kinder como gabinete. Imagínese. Porque éramos peladitos, pues sí, de 22, 24 años, que teníamos experiencia ya alguito en lo público porque habíamos trabajado algunos años, teníamos una intención de hacer que Marquetalia fuera nuestro único propósito, y con esa intención los hijos del pueblo que querían trabajar en la alcaldía los fuimos llevando allá. Entonces un hijo del pueblo que supiera economía era el tesorero, el que sabía agronomía o veterinaria era el del director de la OMATA, y así. Y logramos hacer entonces un equipo chévere que lo hicimos con tanto amor y con tantas ganas, que nos dio el merecimiento del premio Colombia Líder a la mejor alcaldía de Colombia. Imagínese. En el periodo 2004 al 2007. Entre 900 municipios casi que hay en Colombia de menos de 25.000 habitantes, eligieron a Marquetalia como el municipio con la mejor alcaldía en ese año. Y después nos dieron un reconocimiento más especial todavía, porque hace 5 años el editor Henry Rengifo, investigador de lo político y de lo público, hizo un análisis de los 30 años de elección popular en Colombia y buscó 12 experiencias exitosas de alcaldías, grandes, medianas y pequeñas: Santana Mocus, Sergio Fajardo, Germán Cardona, Aníbal Gaviria, Luis Alberto Giraldo y otras. Y metieron al municipio chiquito. Oiga, 12 municipios chiquitos. Una señora de un municipio antioqueño y ese peladito de Marquetalia, Caldas, en los libros donde se hablaban de las 12 experiencias más exitosas en 30 años de elección popular, entre más de 10.000 alcaldes, haber tenido esa experiencia. Y hoy se la recomiendo mucho a los candidatos a la alcaldía y a los electores también, porque las claves de los buenos alcaldes dice cómo hicieron ellos en las grandes ciudades y cómo hice yo en un pueblo pequeño para que el pueblo quedara satisfecho con una administración municipal. Se los recomiendo mucho. Las claves de los buenos alcaldes de Henry Rengifo. Mire, cosas que no conocemos de los candidatos, en este caso de Luis Alberto Giraldo. Bueno, pasa esa alcaldía, pasan esas cosas maravillosas, pero usted sigue en el ejercicio público, digamos. Llega
en épocas más recientes a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, donde mi concepto, sí o sí, tengo que conocer el departamento, porque tengo que hablar de las vías, tengo que hablar de las obras, del talud de tal parte, de la vereda X, del caserío. ¿Cómo llega ya la Secretaría? Pues cuando uno es montañerito, cuando uno viene de pueblo... Montañeritos orgullosos, que montañero es porque Sí, o somos sea, de las montañeros montañas. de la montaña, o sea, yo soy montañero de estas montañas caldenses, uno no es perezoso para andar, para caminar, tampoco para montar en carro. Entonces, después de la alcaldía y hasta que terminé la administración gubernamental, del gobierno departamental, con el doctor Guido Echeverri y Luis Carlos Velázquez, estos últimos 15 años de mi vida he estado dedicado principalmente al Plan Vial de Caldas. El Plan Vial de Caldas es un proyecto que estructuramos con el liderazgo del ministerio desde la época de Mario Aristizábal. Todos los gobernadores que han pasado por el gobierno departamental han aportado un poco al Plan Vial departamental. Quizá el que más ha aportado es el doctor Guido Echeverri, que durante sus 2 periodos pudo gestionar y pavimentar más de 200 kilómetros de carretera. Pero en casi los 400 kilómetros que se han pavimentado en los últimos 15 años he estado yo, como ingeniero, como consultor, como asesor, como director del Plan Vial, como director de proyectos en Inficaldas, como secretario de Infraestructura de la Gobernación casi 7 años. Y solo hubo un campito como de 4 años donde estuve en Gensa, en la CHEC, en el Ministerio de Ambiente y en el DPS, aprendiendo cómo funciona el gobierno nacional. Estuve en Bogotá y en todos esos cargos iba a los municipios de Caldas a hacer alguna gestión, a ver qué se necesitaba en los municipios, a ver cómo estaban las carreteras. Acompañamos en su época a la doctora Amparo Sánchez cuando se adquirían los primeros combos de maquinaria, se hicieron los primeros pavimentos, pero después tuve la oportunidad de renovar el parque automotor de la gobernación, de crear los convenios con la Junta de Dirección Comunal, y para eso atender las vías de todo Caldas. Son 5.700 kilómetros de carreteras. Este dato es un dato mío, de mi cosecha, porque hemos medido las vías departamentales, las nacionales y las terciarias, pero además hemos ayudado a construir más de 400 kilómetros de vías, profe, y en esos 400 kilómetros de carreteras que antes eran caminos, ampliamos a nivel de que quepa un vehículo grandecito o una volqueta para hacer mantenimiento, y eso me permitió ir a los 27 municipios, a todos los corregimientos, a cuanto caserío, vereda, carreteras que hoy existen, las han dado todas en Caldas, y las que no existían, y algunas que no existen todavía, también las han dado, porque tuvimos la oportunidad de construir algunas y porque he visitado otros lugares donde hay que hacer carreteras, y estoy seguro que es parte de lo que vamos a hacer los próximos años. Bueno, Luis Alberto, tengo, y me disculpan nuestros seguidores que hablen en primera persona, el privilegio de caminar también todo el departamento de Caldas. Y si hay una persona que uno veía en todo lado, es el doctor Luis Alberto. Estamos hablando un poco de carreteras, uno de los grandes problemas que tiene el departamento de Caldas, pero que ha ido surgiendo gracias a esos planes viales de los que usted menciona. Me quiero quedar un poquitico en el oriente, porque, por ejemplo, toda la vida el Congal, todo ese sector, hablen un poquitico, porque usted tiene mucho que ver con esas vías que prácticamente no había cómo llegar. Sí, profe, vea, yo le cuento. Lo primero es que el departamento de Caldas tiene que ser un departamento mejor conectado. Y yo utilizo mucho esa expresión. Podríamos desarrollarlo en esta entrevista o más adelante, pero yo quiero que Caldas esté conectada, productiva, articulada y con bienestar. Conectada, productiva, articulada y con bienestar. Y la conexión no solamente de carreteras, sino también el aeropuerto de Caldas. Hay que hacerlo. Hay que traer otra vez los barcos por el río Magdalena hasta La Dorada, eso se puede. Hay que volver a traer el tren, así como lo trajimos con el doctor Guido Echeverri nuevamente y de manera periódica a La Dorada. Hay que traerlo a La Felisa y a La Pintada y Arauca, y hay que hacerlo de las carreteras. Las carreteras, ya tenemos autopistas, grandes concesiones que están pasando por nuestro departamento, principalmente por el oriente y por Manizales y por la vía que va para Medellín. Las vías secundarias, ustedes saben que tenemos un grupo inmenso de vías secundarias que pertenecen a la gobernación de Caldas, pero las vías terciarias, esas que van a las vereditas, que van a los corregimientos, a los caseríos, esas vías son las más importantes para mí, del mundo. Las más importantes son las carreteras terciarias. Y en esas carreteras, en el oriente de Caldas, existen pues varias necesidades. Primero, las carreteras que nos conecten con el centro del departamento y con el occidente, en eso hemos avanzado mucho. Hablaremos de la vía del Renacimiento y de la transversal de Caldas. Hablaremos entonces de la conexión Manizales a Mariquita, pasando por Letras, que es la entrada al oriente de Caldas. Pero en esa vía del Renacimiento, profe, y amigos que me escuchan, hay una zona muy espectacular. Ustedes salen desde La Dorada, pasan por el 30, Río La Miel, suben a Norcasia, van al corregimiento de Berlín, que ya es Samaná, y luego llegan a Florencia antes de bajar
al sector de Puente Linda, que ahí es el límite con Antioquia para ir hacia Sonsón. Esa vía se llama la vía del Renacimiento. Que además, perdón Luis Alberto, yo creo que los ríos más hermosos que tiene este país están ahí en ese sector. Claro, pues es que el río La Miel, que además produce energía, el río Guarinó, el río Samaná, el sector Manso, de Butantán allá, el río Manso, bueno, toda esta parte de la montaña caldense que tiende hacia el Valle del Magdalena está llena de hermosos lugares. Pero sobre esa pregunta, profe, le estaba mencionando en esa carretera del Renacimiento, de ahí de Florencia, del corregimiento de Florencia, sale una carretera que estaba inconclusa a un lugar que sufrió muchísimo, así como Arboleda, como Pueblo Nuevo, un lugar que sufrió muchísimo en la historia de Colombia, es el Congal. Y las veredas vecinas, porque allá el conflicto entre la guerrilla y los paramilitares, por allá en el año 2002, en un enfrentamiento, hizo que muchas familias se fueran de allí. Tuvimos la oportunidad de construir la carretera, primero que todo hace unos 7 años, para llegar nuevamente al Congal, porque desde Florencia hasta la quiebra del Abejorro había una vía, pero de la quiebra del Abejorro hasta el Congal faltaban como 7-8 kilómetros, los construimos y después construimos 9 kilómetros más para ir mucho más allá del Congal al sector de la Alejandría y bajar al río Samaná, conexión cercana a Antioquia. Y luego construimos allí un pueblito. Qué bonito que recuerde, profe, ese tema, porque el pueblito del Congal lo hemos hecho en los últimos años y la gente del Congal sabe que yo he sido protagonista de esa construcción. No, y es que le pregunto por esa zona específica, primero porque siempre fue muy golpeada, segundo porque es una gente maravillosa y tercero porque, como le digo, tengo la gran fortuna de conocer muchos rincones de Caldas y por allá le decían a uno, ay, mire, es que no teníamos cómo sacar el producto. El campesino sufre mucho si no tiene la vía terciaria y eso es lo que muchas veces en la capital no tenemos en cuenta. Hay que mirar ese tipo de proyectos. Pues, mi querido ingeniero, espero que no sea la última vez que me acepte una invitación porque lastimosamente pues, los tiempos son muy cortos, pero tenemos que seguir hablando del departamento de Caldas, de la zona Magdalena, de la zona Oriente Alto, del norte, centro-sur, del occidente próspero, del occidente alto, muchas cosas que usted también ha ayudado a construir, a sacar adelante. Antes de que terminemos, no nos ha dicho cómo hay que votar por usted. Bueno, no les he dicho que soy candidato a la Asamblea Departamental, que en este próximo periodo de gobierno las personas tienen la oportunidad de hacer en las elecciones regionales una elección por 4 candidatos, un gobernante, un gobernador de Caldas, un diputado para que sea parte de la Junta Directiva de ese gobernador, los concejales en su municipio y el candidato a la alcaldía de su municipio. Y en el caso de Manizales también los ediles comuneros. Los invito a que participen, primero que todo, voten por el que quieran, pero salgan a votar el 29 de octubre y ojalá con conciencia. Háganlo porque por el bien de este país. Es absolutamente necesario que participemos y que tomemos decisiones conscientes, analizando los candidatos. Yo soy uno de los candidatos que quiere llegar a la Asamblea Departamental. Estoy en un camino, en un recorrido, sueño con ser algún día gobernador del departamento de Caldas, con seguirle sirviendo a Caldas desde muchos otros lugares. Pero en la Asamblea Departamental se toman decisiones muy importantes, el ordenamiento del territorio, la gestión y el control político al gobernador, la articulación con los secretarios de despacho, la definición del presupuesto y el plan de gobierno para todo el departamento de Caldas se hacen en la Asamblea Departamental y yo quiero estar allí con el conocimiento que tengo del departamento, con el conocimiento que tengo de los caldenses, de las necesidades de los caldenses, para que Caldas esté conectada, articulada, productiva y con bienestar. Yo quiero estar allí y para eso estoy en el partido de Galán. El partido de Galán es el rostro de Galán y el número 60. Entonces, cuando yo me voy a sonreír para una fotografía, me dicen diga 60, 60, 60 y quedo más sonriente. Ustedes lo ven, cuando ustedes le vayan a tomar una foto no digan whisky, sino que digan 60, 60, 60 y se acuerdan de cómo votar por Luis Alberto Giraldo a la Asamblea Departamental. Rostro de Galán y el número 60. Ahí está entonces la indicación para que voten por un hombre que conoce este departamento. Yo creo que los que más lo conocen es aquí el ingeniero Luis Alberto Giraldo Fernández. Ya saben, número 60, me gustó eso, 60, 60, para la foto. Para la foto, 60, 60, 60. 60, 60, y el rostro de Galán primero, rostro de Galán y el número 60. Miren, la Asamblea Departamental es importantísima porque las regiones tienen esa voz, digamos en la capital. Muchas veces las políticas se hacen muy centralizadas, pero la verdad es que hay que elegir a personas. Ustedes voten por el que quieran. Yo simplemente les estoy contando que el ingeniero Luis Alberto conoce muy bien el departamento. Qué bueno votar por personas así como él, como otros que hemos entrevistado acá, pero que realmente conozcan y se hayan untado del departamento. Además que viene de esas entrañas, de esas tierras hermosas como el oriente del departamento de Caldas, pero le ha servido a todo el departamento. Pues Luis Alberto, ingeniero, gracias Profe, por estar aquí en muchas gracias a usted.
Alianza, Elige Bien 2023. Recuérdenles cómo votar entonces. Claro que sí, amigos. Agradezco a la Alianza por esta entrevista. Me parece importante que conozcan los candidatos. Apóyenme a mí como candidato a la Asamblea Departamental. Ser diputado de Caldas es lo que quiero los próximos 4 años y lo hacen ustedes votando con el rostro de Galán. Marcan el lugar donde está la cara de Galán en la coalición Juntos por Caldas, rostro de Galán y el número 60. Muy bien. Elige Bien, elecciones 2023. Esta alianza que queremos llevar. Lea pues, Infolibre, Habla Manizales, Voces de la Región, para que ustedes estén bien enterados. Si usted tiene un candidato, si usted es candidato, contáctenos 311-611-1583. Aquí tienen cabida todos los colores, olores, sabores, todos. Aquí simplemente nos dicen, vea, yo quiero poner a consideración mi nombre, así como lo ha hecho Luis Alberto y otros candidatos que hemos tenido, porque la idea es que ustedes, que son los más importantes, los electores, sepan por quién van a votar. Así que hasta la próxima. Una feliz mañana, tarde o noche. Nos pueden ver a cualquier hora. Seguiremos con más entrevistas aquí en Elige Bien, elecciones 2023. Chao, chao.